Algunas cosas de introducción general que a mí me gustaría decir desde el punto de vista no ya del rol profesional, sino desde el rol académico. Creo que se están haciendo demasiadas actividades sobre un código procesal penal que primero no sabemos cuándo va a entrar en vigencia. Las discusiones sobre el Código Procesal Penal ineludiblemente tienen que ir acompañadas sobre discusiones respecto de la ley de reforma de la justicia nacional, de implementación del Código Procesal Penal, de la ley del Ministerio Público Fiscal y la ley del Ministerio Público de la Defensa. Hoy en día, por ejemplo, no sabemos cuántas causas se van a aplicar para este Código Procesal Penal de la Nación en el ámbito de la justicia nacional, si es que efectivamente las causas del tercer convenio progresivo de transferencia de competencias penales se efectúa finalmente y se traspasan esas causas a la ciudad de Buenos Aires. No sabemos cuántas víctimas, cuántos recursos humanos e institucionales son necesarios para garantizar el acceso a la justicia de la víctima. Es decir, sin ir más lejos, y para yo que vengo particularmente desde el punto de vista de la litigación en materia de menores infractores a ley penal, tenemos un Código Procesal Penal de la Nación sancionado sin capítulo que regule el juicio de menores. O sea que al 1 de marzo, si es que efectivamente se pone en marcha, si un chico de 16 años comete un delito, no tengo norma procesal penal, federal o nacional para aplicarle. Con lo cual ya sería un grandísimo problema. Lo que sí tengo son instituciones que más o menos mantienen lo que decía antes, en esta integralidad que uno tiene que empezar a abordar cuando trabaja estos temas, de que antes era Código Procesal y eventualmente ley de reforma de la justicia nacional y eventualmente de implementación, como ocurrió con la reforma procesal penal de los años 92-93. Hoy en día, y eso me parece importante que todos lo tengamos en cuenta, los ministerios públicos, tanto fiscal como la defensa, están, diría, casi diariamente dictando instrucciones en cuanto a la modificación de sus estructuras institucionales para adecuarlos a algunos puntos del Código Procesal Penal de la Nación. Entonces, incluso el propio Código Procesal Penal, plantea la referencia o hace una mención directa a las instrucciones generales y resoluciones de la Procuración General de la Nación. Es decir, que este código, en algún punto en lo que tiene que ver con la persecución penal y la selección de delitos, tiene una referencia concreta a la actuación del Ministerio Público Fiscal que por supuesto es necesario conocer. Otra cosa que a mí me parece importante también, antes que alguno de ustedes salga corriendo a hacerse un tatuaje, sugiero de henna, que diga persecución penal inteligente, destrezas orales, y todas las cuestiones que ahora las palabras que se van a poner de moda con este nuevo código, que veamos lo que está pasando en la región, digamos. El Código Procesal Penal de la Nación tiene su inspiración directa en el modelo chileno. Y por eso van a ver que todos hablan de Chile, del CEJ Américas, del Centro de Estudio de Justicia para las Américas, que es un organismo que depende de la Organización de Estados Americanos y que funciona en Chile. Ahora, este modelo se ha venido replicando en distintos lugares. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, y en otras provincias con una especie de código llave en mano, digamos. Es decir, un modelo más o menos similar de código para todas las regiones en las cuales se viene aplicando. El punto es que si uno hoy observa lo que está pasando en Chile, hoy Chile tiene la tasa por población, no el número total, de encarcelamiento más alta de la región. En cantidad de población por porcentual, ¿no? Más alta de encarcelamiento. Tiene la cantidad más alta de juicios abreviados, con el código más moderno que pueda tener la región. Entonces, a mí me parece que es un momento para reflexionar un poco algunas cuestiones. Es ¿qué utilidad le podemos dar a este código desde el patrocinio? Porque una de las cosas que reflexionaba para la tarde de hoy es que el patrocinio va a tener una enorme responsabilidad en la implementación de este código. Y a mí, yo creo que mi anhelo y mi aspiración es que la universidad tome cabal importancia al rol que va a cumplir socialmente y que el resto de los actores que están alrededor de este código también tomen conciencia de esta situación. Porque ustedes que están en comisiones, que son jefes de comisiones, ayudantes o alumnos o alumnas, encontrarán con la derivación que viene de tal lugar de acceso a la justicia.
que viene la derivación de tal dirección de acompañamiento a la víctima, tal dirección de... Y todas esas causas terminan patrocinadas ¿por quién? Por nosotros. Por el patrocinio jurídico gratuito de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, súmenle a eso una inmensa cantidad de causas que, por la persecución penal inteligente, el fiscal va a decir, ¿sabe qué? El robo simple a mí no me interesa. El robo colado y banda no me interesa, era muy básico, eso no me pasó. Lesiones culposas, como dice Oscar, y no, que la víctima. Ahora, ¿la víctima dónde va a ir a buscar el patrocinio gratuito? Porque el código lo que tiene, y esto es un dato interesante, pero que guarda relación con, me parece a mí, parte de las burocracias judiciales. Uno de los puntos centrales del código es esta. Mire que ya no va a haber persecución penal pública, principio de legalidad en la persecución penal para todos los casos. Sino que va a haber unos, y después vamos a ver un poco algunos de los principios si llegamos a tiempo, para la persecución de delitos. El punto es que la víctima, y Roberto que tiene mucha experiencia en provincia también lo debe, seguramente después lo va a poder conversar, es que en principio la víctima dice, el código dice, no hay problema, que la víctima siga adelante, siempre y cuando se presente como creyente. Con lo cual ahí aparecemos nosotros, digamos, centralmente como creyentes. El punto es cuánto del centro va a poder soportar todo lo que el Ministerio Público no quiera perseguir, que son cientos, o podemos hablar de miles de causas. La estadística del año pasado de ingreso a la Cámara del Crimen estuvo más o menos en los 135.000 causas. Y además el querellante es, como bien dice acá, absolutamente privado, que es el sistema que maneja de la ciudad. O sea, todo lo vamos a tener que hacer nosotros, ya va a ser un querellante autónomo. Entonces, este volumen de causas, este volumen de complejidad, este volumen de dolor, si se me permite la expresión, va a tener que ser administrada por nosotros. Por supuesto que quien instala el código como lo nuevo, como la provincia de Buenos Aires tiene código acusatorio desde el año 98-99. Y digamos, la tasa de encarcelamiento, la prolongación de los procesos, la fijación de las audiencias de juicio, la posibilidad de que la víctima le pida al fiscal revisor, que de hecho la ley del Ministerio Público, por ejemplo, todavía, y perdónenme un poco el desorden, pero es para provocarlos y que alguien tire alguna silla, pero por favor que quede acá si tiran alguna silla, la idea de que hay un fiscal revisor. Ese fiscal revisor, por ejemplo, no está creado todavía por la ley del Ministerio Público, que sería aquel que le puede decir al fiscal, mire, no, continúe usted con la persecución o no nos interesa como Ministerio Público perseguir este tipo de situaciones. Entonces, curiosamente, y si bien uno entiende algunos fenómenos de criminalidad organizada que requieren una persecución más compleja por parte del Ministerio Público, le hace trata de personas, crimen organizado en varias de sus variantes, narcocriminalidad interjurisdiccional, etc. Lo que yo me pregunto es, ¿y al señor que le arrebatan, no sé, hoy pensá, el que le roban la bicicleta que utiliza para ir a trabajar? ¿Eso es persecución penal inteligente o es bagatela, insignificancia y bueno, que siga la víctima con esa situación? Que la víctima se procure los medios para lograr una persecución penal, cualquiera fuera la solución, no estamos hablando de una condena por esa situación, digamos, sino tener en cuenta esto, digamos, es lo que nosotros, o por lo menos en mi caso, no lo hablé con los compañeros, les proponemos es hacer un análisis crítico del código, como en su momento se había hecho desde la facultad un análisis crítico del Código Procesal Penal del año 92. El Código Penal tiene un montón de cuestiones que no parecen claras. ¿Cómo es un código deformalizado pero a la vez con expedientes? ¿Qué significa el principio de simplicidad en el Código Procesal Penal de la Nación? Que somos simples, que hablamos simples, que escribimos simples. ¿Qué es el principio de simplicidad? Insisto porque ayer empecé a pensar y buscar un poco los textos clásicos de procesal penal y el principio de simplicidad no aparece recogido en ningún texto, digamos, de lo que uno pueda válidamente estar sometido a escrutinio académico. Entonces, me parece que también, si uno hace un poquito de, nosotros ya tenemos algunos años, si uno hace una línea de tiempo de los últimos años, con lo que ocurrió respecto de la protección de la víctima y el reconocimiento del querellante en el proceso penal, por supuesto que va a notar profundas transformaciones, digamos. Mayor cantidad de derechos,
facilidad en el acceso a la justicia, por lo menos hasta el día de hoy, simplicidad en la persecución, como decía antes, simplicidad en la constitución de parte querellante. También una cosa que me llamó la atención, e insisto, le pido disculpas un poco por lo desordenado del ping-pong, pero tiene que ver con el tiempo y con las ganas de tratar de contar la mayor cantidad de cosas, tiene que ver con esto de la instancia pública y la instancia privada. El Código Procesal Penal de la Nación tiene delitos de instancia pública, de instancia privada y dependiente de instancia privada. Pero por otro lado, en el mismo paquete de normas se modifica el Código Penal de la Nación y se empieza a regular el régimen de las acciones conforme a las leyes específicas que van a regular las legislaciones provinciales. O sea, ¿recuerdan ustedes la antigua discusión de quién regula la acción? ¿El Código Penal o el Código Procesal Penal de la Nación? Bueno, nosotros a nivel nacional no tenemos una ley específica sobre ejercicio de la acción penal, salvo lo que dice el Código Procesal Penal de la Nación, que efectivamente me parece a mí no es abarcativo en lo que tiene que ver cómo se ejerce, quién lo ejerce, etc. Una de las cuestiones que, por ejemplo, nos pasa mucho en el patrocinio y tiene que ver con qué pasa cuando se presenta una abuela, una tía y nos cuenta que su sobrino, su ahijado, su nieto es víctima de abuso sexual por parte del padre o de la madre, y nosotros hacemos la querella, vamos a juzgar, nos presentamos y dicen, no tiene capacidad suficiente para, y que en tal caso lo haga el asesor. Y el asesor dice, pero no me cierra esto, por lo que decía digamos, la formulación original. Pero el Código Procesal Penal de la Nación, y ahí me parece una cosa que es bastante curiosa, no es solo el Código Procesal Penal de la Nación. El Código Procesal de la Nación dice como pauta de interpretación que debe tenerse en cuenta, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Con lo cual, podríamos decir que el Código Procesal Penal de la Nación tendría que tener esta altura. Porque ahí les podríamos sumar la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San Salvador, y podemos seguir enunciando. Entonces el punto sería, ¿cuánto está regulado en el Código y cuánto se complementa con los tratados internacionales de derechos humanos? Ustedes recordarán la discusión que sigue teniendo todavía lugar, por ejemplo, en el caso, con lo que tiene que ver con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Góngora, sobre violencia de género. Y bueno, el Código Procesal Penal de la Nación sí recoge un supuesto que ahí podríamos discutir si es, como decía antes, una regulación de fondo o una regulación de forma, porque la suspensión de juicio a prueba y las causales de su imposibilidad de concesión están contempladas en el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación. Ahora, el Código Procesal Penal de la Nación, por ejemplo, plantea, uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero estoy tratando de mostrarle los diferentes planos de ejercicio y de dificultades que vamos a tener, plantea el impedimento de la suspensión de juicio a prueba en causas de contexto de violencia de género y en otro de los casos era por motivos de discriminación, por lo que era la ley antidiscriminatoria, digamos. Es decir, que en ese caso ya el Código directamente anula la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba en ninguno de los casos que se den bajo este contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en nuestras discusiones? Es que la jurisprudencia empieza a decir, toda causa en la cual una persona de género masculino agreda a una persona de género femenino es violencia de género. O tiene que darse un contexto determinado con condiciones más de tipo sociológicas, familiares, estructurales, etcétera, que hacen que ese contexto efectivamente merezca un mayor reproche penal que eventualmente una lesión o un homicidio calificado por el vínculo. Bueno, una de las cosas que también me parece interesante es comentarles es la siguiente. Los códigos acusatorios o adversariales, como se los conoce, si ustedes leen la legislación comparada, no funcionan con querellante. Porque la igualdad de armas, y cuando se explica en la facultad, la doctora Ledesma lo explica muy bien con el triángulo, es juez, fiscal y defensor. No hay querellante o particular damnificado. Entonces es interesante ver cómo por ejemplo, un acusado podría llegar a decir, no, espere, ¿quién me va a acusar de los dos? ¿Usted, Ministerio Público, o usted, querellante? Porque si no, uno de los principios que tiene el Código es el de la igualdad de armas.
cosa que venimos discutiendo hace bastante tiempo en la doctrina de respecto de si en algunas causas de penal económico se ve bastante esto donde aparece la aduana, la FIP, la dirección de tal cosa y el Ministerio Público Fiscal, todos contra el imputado. Y se han planteado excepciones de actuación respecto de estos nuevos actores procesales por la multiplicidad de acusaciones que pueden formular o de pedidos o de interrogaciones que pueden realizar respecto de los testigos. Así que ese punto también me parece importante de cómo respetar este principio de igualdad de armas en un código que parece inspirarse en sistemas más vinculados al derecho anglosajón, pero que ninguno de el original anglosajón de Inglaterra ni el anglosajón reformado en casi todos los estados de Estados Unidos admite la intervención de un tercero, de un particular damnificado o de un querellante. Vamos a seleccionar algunas cuestiones, porque una cosa que me parece interesante también comentar es que el Código Procesal Penal de la Nación respecto de las víctimas mantiene la misma estructura que tiene el Código Procesal Penal de la Nación actual respecto de la utilización de sala Gesell para personas que al momento de prestar declaración testimonial tienen menos de 18 años de edad, perdón, de 16 años de edad, y mantiene la posibilidad de la entrevista para determinar si es necesaria o no la realización de esa sala Gesell cuando la persona tiene 17 o 18 años. Un punto que yo no pude lograr interiorizarlo o verlo con claridad es el siguiente, que para nosotros es importante. Una persona no deja de ser vulnerable para el proceso judicial, para el contacto con el infractor y para otras situaciones que seguramente ustedes conozcan, porque cumple 18 años. Nosotros entendemos que la protección especial a la víctima, ya no solo delitos contra la integridad sexual, sino delitos que pueda ser, por ejemplo, el homicidio de sus padres en su presencia, un homicidio en ocasión de robo, un secuestro extorsivo, distintas situaciones, justifican, no ya por la edad, sino por la cuestión de la vulnerabilidad que tiene la víctima, una situación especial de protección que justifica en nuestros códigos y en general entendiendo como un parámetro común a nivel nacional la participación de psicólogos especializados, cámaras Gesell y la videofilmación. Ese punto de la vulnerabilidad a nosotros nos parece importante y hay algo que yo no sé si lo llegué a imprimir, pero si ustedes recuerdan, y si no después les mando la fotografía, creo que la había, me pareció, que era muy gráfica. Si ustedes recuerdan el caso de, por ejemplo, un caso de, no encuentro la fotografía, un caso de una pastora con una locutora en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, el año pasado, que había sido reducida la servidumbre, la pareja, que en un momento dice la señora, acá la tengo, la señora dice, yo no me acuerdo, no puse, cuántas veces me violaron, que además estaba obligada a comer los excrementos de los animales. En este caso lo muestro porque ya tiene condena. Miren si la protección a la víctima se garantiza, miren a qué distancia está la víctima que declara de la pareja que la ha tenido secuestrada. Pueden pasar la foto y por supuesto después destruyanla, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir. Pero esto tiene que ver con cuál es el límite de la protección especial, hasta dónde se extiende esa condición de vulnerabilidad. ¿Es por la edad? Pues, ¿usted le gustaría, a cualquier tío le gustaría, cómo se sentiría uno en una condición de declarar así, frente a sus captores, abusadores, etcétera, más allá de la edad que haya tenido? Y en eso me parece que el código le faltaría una vuelta de tuerca, que por supuesto la jurisprudencia lo irá acomodando. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, en un voto de la doctora Hayton, sí ha planteado por primera vez la valoración por parte de los operadores judiciales de la situación de vulnerabilidad de la víctima al momento de prestar la declaración y no al momento en que se comete el hecho. Al momento, insisto, en nuestro sistema, entre que se comete el delito y se presta declaración, puede transcurrir un tiempo determinado, digamos. Otro punto que me parece importante señalar, y esto ya sí para ver cómo nosotros trabajamos nuestras estrategias de protección a las víctimas, a los testigos y a los querellantes, es que ya definitivamente, más allá de resoluciones que ha habido de la Procuración General y guías de buenas prácticas que en general consienten este tipo de situaciones, es que la declaración de víctimas, en especial condición de vulnerabilidad, tiene que ser
registradas y videofilmadas por única vez. Entonces ahí viene toda la discusión posterior de cuándo puede someterse a una víctima a una nueva cámara, qué motivo justificaría la realización de una nueva cámara, quién, por supuesto que estas situaciones procesales son como se realiza en la actividad, notificación a todas las partes, posibilidad de interrogar a la persona que está declarando. En eso es, digamos, bastante similar y no hay una modificación de la situación de protección actual, pero sí me pareció interesante señalar esta cuestión de la videofilmación ya establecida en el código, cosa que no siempre ocurre, más allá de que hoy los recursos técnicos se hicieron mucho más sencillos para que eso no pueda... antes se decía que no tengo cámara, tengo que llamar a la División de Apoyo Tecnológico de Policía Federal, sabe que la cámara no tengo, que venga, que el niño que declare que estamos, que declare con la puerta entreabierta, etcétera, etcétera. Y hoy en día se ha simplificado tecnológicamente todo tal de una manera que permite que las víctimas declaren sin necesidad de enfrentar a sus eventuales victimarios o tener tanto contacto con los jueces que tienen que resolver la situación. Después yo les mando la presentación, algunas cosas que había marcado, pero un poco tiene que ver, me parece a mí, para que vean que esto en algunos puntos, o la protección que plantea el nuevo código, reconoce una continuidad en distintas instrucciones de la acusación del Ministerio Público Fiscal. Reconoce continuidad en, por ejemplo, las reglas prácticas de la Cámara Nacional de Casación Penal, la acordada 112 del 2012, donde reconoce, insisto, este tratamiento especial para los testigos. En algunos puntos sentimos que el Código Procesal fue cristalizando algunas situaciones, fue poniendo en un dispositivo normativo distintas regulaciones acordadas, jurisprudencia que entendemos positiva, que estaba por allí dando vueltas en distintos lugares. Ahora bien, una de las cuestiones que a mí me parecía interesante tiene que ver con este punto. Disponibilidad de la acción. Uno de los grandes puntos que se plantea es, bueno, ya el Ministerio Público va a poder elegir qué perseguir y qué no perseguir. Con lo cual ahí ya para los sectores más desaventajados, yo creo que tenemos un problema. Porque, si se me permite la expresión, ¿qué es más fashion, glamoroso o Palermo hollywoodiano? Perseguir a una banda de internacionales, hacer seguimientos, escuchas, que venga alguien de un organismo internacional, tener agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes, o perseguir un robo de una bicicleta de 3 personas a una persona que iba a trabajar. No contesten, contesten de a uno. Pero parece que estas cosas son las que permiten un mayor acercamiento a algunas instituciones internacionales de cooperación de persecución penal, le hace Interpol, que permite, yo no sé si alguien está grabando algo, pero por favor nadie diga de estas cosas, pero permite recorrer embajadas, permite conocer a jefes de otras policías, y al hombre que le roban la bicicleta para ir a trabajar, ¿quién lo va a ayudar? Al kiosquero que se levantó a las 4 de la mañana y está fundando los diarios, ¿quién lo va a ayudar? Porque ahí pareciera, bueno, esto es un conflicto social, esto hay que gestionarlo, esto hay que buscar. Cuando digo de una persecución penal, insisto, no me refiero a la búsqueda de un castigo, sino que, y esto es una expresión, les pido disculpas y por supuesto no quiero ofender a alguien, me parece que a veces estamos legislando para una clase media. Estamos legislando para gente que tiene recursos simbólicos, intelectuales. Yo también tengo, sin ser civilista, tengo mis discrepancias con algunas cosas del Código Civil y Comercial. Un chico que cumple 18 años y está acusado de cometer un delito y lo mandan a una institución penal de adultos. Un chico que tiene 18 años y que tiene la suerte de tener una familia que le ayude, etc., le puede pedir alimentos al padre hasta los 25 años para terminar su postdoctorado. Entonces, ¿cuál es la igualdad de la ley? ¿Qué tipo de legislación? ¿Para quién va dirigida esta legislación? En algún punto yo me había permitido hacer algo que, digo, me parece que se me va un poco la mano, pero acá va a haber que hacer, si ustedes lo pueden ver acá, yo había puesto esta idea de asesoramiento técnico a la víctima, uno de los derechos que tiene la víctima. Para el ejercicio de sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su confianza, le hace ustedes.
Si no lo hiciere, se le informará que tiene derecho a ser asistido técnicamente y se la derivará a la Oficina de Asistencia a la Víctima, que se lo va a derivar a ustedes, conforme lo dispuesto en la ley orgánica del Ministerio Público, que ya hemos recibido muchos casos que se lo derivan a ustedes. Entonces, mi idea es esto. ¿Cómo va a funcionar el Ministerio Público con el patrocinio jurídico gratuito de la facultad? Porque si hoy estamos recibiendo muchísimas causas, ¿cuántas causas más se van a sumar? ¿Y qué reconocimiento extra va a tener el patrocinio para gestionar un montón de causas, del cual la víctima, digamos, en términos formales es divino? ¿Sabe qué? Convertimos la acción penal en acción privada. Téngase este papel, mire, tiene todos estos lugares para ir a buscar abogado. Bien, y el primer lugar que vienen es buscarnos a nosotros. Pero los recursos, y se siguen creando instituciones, oficinas de medidas sustitutivas, oficinas de medidas alternativas, oficinas de ta. Y podríamos seguir con las estructuras creadas o que se están creando con el nuevo código, en el cual, insisto, día tras día se van generando nuevas oficinas para recoger este tipo de preocupaciones. Pero lo que nosotros vemos en nuestra práctica profesional en el patrocinio es que cada vez viene más gente derivada con, y perdónenme el exabrupto, vienen con papeles de un gramaje que uno los tiene que levantar con dos manos. Un gramaje de 150, 160 gramos, con todos los colores divinos, y dice, dirección de tal cosa, venga a ver al patrocinio. Qué optimista que estoy, ¿no? Sí, soy muy optimista. Pero a mí me parece que, digamos, sería muy simpático decir, qué lindo que convertamos la acción, qué lindo que el Ministerio Público pueda esto, qué lindo, qué bueno que está esto, qué garantismo, qué respeto a los derechos del imputado. Ahora el punto es que, justamente el tema que me tocó en la tarde de hoy, es como el de más incómodo, digamos, es el más cómodo para el sistema judicial, porque a las víctimas que no requieran mayor complejidad, rápidamente se la pueden sacar de encima. Yo ayer me preguntaba a la noche, y me iba a hacer una pregunta a Roberto, que sí tiene mucha experiencia en provincia de Buenos Aires. ¿Te puedo hacer la pregunta? Sí. Sí. Una pregunta. Pero tiene que ver con la experiencia práctica. Uno de los puntos es que si el fiscal no decide continuar la investigación, la víctima no presentada como querellante autónomo, como decía bien antes Oscar, puede pedir la revisión de esa decisión a un fiscal revisor. Una víctima hace una presentación ante el fiscal revisor. De tu experiencia, Roberto, en provincia de Buenos Aires que viene funcionando, ¿cuántas víctimas lograron cambiar con el fiscal revisor o el fiscal general, en este caso el fiscal general de cada departamento judicial, el criterio del fiscal de primera instancia? Sí, en general son pocas y exige, digamos, una actitud persistente al grado de la molestia, golpeando las puertas, digamos, de la fiscalía como para poder revertir. Eso en general. Y en particular quizás haya algunos casos, ¿no?, vinculados, por ejemplo, a cuestiones de delitos sexuales, que genere a lo mejor algún tipo de sensibilidad especial, no tanto, digamos, por la lectura del expediente, sino por el tema. Pero en general, digamos, esa posibilidad, a la cual tampoco acude todo el mundo, ¿no? Solamente acude aquel que tiene un asesoramiento y que dice, mira, vos podés hacer esto, y se hace, ¿no? Pero en general es poco, hay que reconocer que es poco. En efecto, sí. Por eso miren ustedes, nos sacamos encima muchas víctimas, solo las que tienen recursos simbólicos, asesoramiento y persistencia, voluntad, y que no sea una causa, leamos entretenida, como dice Roberto recién, una causa que puede generar un problema. Exactamente, alguna queja, alguna salida sí, en los medios. Por una cuestión vinculada a un delito de interés sexual, si no, no hay revisión y la víctima ya se queda sin persecución penal. Entonces, ese punto me parece importante compartirlo por, digamos, más que simplificar, parece complejizarse el acceso a la justicia para los más vulnerables y simplificarse el acceso a la justicia para quien tiene más recursos. Eso es como una primera lectura o una primera casi conclusión que podría comentarles. ¿Alguna idea más que podamos comentar? Hay un reconocimiento ya más de tipo, no tanto personal, sino una extensión del concepto de víctima también a organizaciones, fundaciones, de acuerdo al tipo de que se trate la participación, ya no como amicus, que en general ahora se está permitiendo, sino directamente como querellante, aunque no resulten directamente damnificados por esa conducta criminal.
derechos de la víctima, que esto sí me parece también interesante. Como leyéndolo no parece mucha diferencia con lo que está escrito. Ahora, violando el principio de legalidad en cualquiera de sus formas, ¿quién quiere responder una pregunta? A ver, elijamos a alguien al azar. A ver, nombre de la señora o señorita que está allá atrás, al final, que vino para el costado. Sí, no, del otro, la señorita de al lado, de este lado. Ahí sí, la que mira para el costado. Ahora mire para adelante. Ahí. ¿Nombre? Sí, Florencia. Bien. Leamos juntos, a ver qué se cumple y qué no se cumple ahora. Trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento. ¿Se cumple o no se cumple? Ahora. ¿Sí o no? Bueno, bueno, el que esté más cercano al ámbito penal se va a dar cuenta que esto no ocurre. No se cumple. No se cumple. Que no se cumple ahora y no se va a cumplir el 1 de marzo o el 1 de septiembre. Porque la situación... Van a tratar de sacarse de encima los delitos menos gravosos. No como los de usurpación, por ejemplo. Digamos, ni hablar entre dos condóminos. Ahí tenés otro caso, por ejemplo. Vaya por el interdicto de recobrar, vaya por el fuero civil. Bueno, la frase linda que bolilla uno del ingreso a tribunales era por uno de incompetencia, dos, proceda por la vía que corresponda. Claro, exactamente. En estos casos lo que vos decís, usurpación, el fiscal de persecución penal inteligente puede decir, no, grandes cosas. Una usurpación de un terreno, esto, no, que se busquen al patrocinio, si quieren pedir una querella. Y eso realmente es un tema complicado, porque insisto, en la teoría es un código interesante, perfectible, que me parece que merecía seguir diciendo que se inspira en el código modelo de Mayer, el código modelo iberoamericano, de hace 86 o 20 años, por calcular. La realidad social cambió mucho, digamos, la fragmentación, las redes sociales, las redes comunitarias, en realidad a eso quería referir, cambiaron, me parece, demasiado. Entonces, si bien algunas ideas iniciales son muy interesantes, yo, para no abusar del tiempo y después insisto con mandarles algunas cosas que señalé que me parecían interesantes, me parece que es un código que requiere necesariamente un ajuste, que requiere necesariamente una mayor estructura que permita trabajar con las víctimas que no sean inteligentes o que no tengan asuntos inteligentes, porque en definitiva, alguien hace muchos años, un profesor de la facultad, un procesalista muy conocido que ejerce la profesión, decía, al final lo logramos, ahora tenemos el peligro de fuego o entorpecimiento de la investigación. Jornada. Él porque era defensor. Me dijo, ahora mis clientes los saco, cuando me piden domicilio, tengo de fin de semana, de country y de veraneo. No hay ningún problema. Si hay un tema de su nombre, va a decir su nombre, profesión, CBU, va a decir todos los datos. Ahora, a la lumpen que está, al marginal total que está en la calle, va a decir que se llama José de San Martín, que viene el obelisco, peligro de fuga, entorpecimiento, prisión preventiva, todos contentos porque ahí lo hacemos conforme a los estándares internacionales. Y siempre me acuerdo de esa frase porque me dijo, acordate que lo que siempre hablamos, la selectividad del sistema penal en cuanto al encarcelamiento se va a potenciar. Y efectivamente, si hoy uno recorre cárceles, se va a encontrar que cada vez ocurre en mayor medida. Pero ahora tenemos con toda la plancha de instrumentos internacionales citados. Lo que me parece que nuestro mayor desafío es, por un lado, conocer una cantidad de instrumentos, ya que el código nos habilita, particularmente en materia de niños hay un instrumento muy útil y muy poco conocido, que son las directrices de Naciones Unidas para la protección de víctimas y testigos menores de edad, que recogen una infinidad de estándares respecto de la protección y una cosa que vos comentabas recién, que algo tan básico que una audiencia para un niño no entorpezca su derecho a la educación. O sea, que no vaya al colegio y ni hablar de juego que te dice, no se preocupe, le hago un certificado que dice Martiniano sobre abuso sexual. Llega al colegio y con eso le justifican la falta. Cosa que a veces hemos escuchado con sensibilidad y tacto, ¿no, Florencia? Sí, con sensibilidad y tacto lo hemos escuchado también. Ese instrumento internacional me parece interesante para complementar. Me parece que, y para concluir, que el desafío es doble. Por un lado, tener una mirada crítica sobre este nuevo código. El código, si ustedes
en términos procesales, y quizás después lo trabaje con el resto de los colegas y profesores, van a ver que no es ni siquiera un acusatorio pleno. Hay muchísimas facultades jurisdiccionales e incluso más. Hay, trayendo el modelo que yo les comentaba antes, el modelo acusatorio latinoamericano, al uso nostro, si se me permite la expresión, una oficina judicial que incluso tiene una facultad jurisdiccional de dictar resoluciones de mero trámite. Puede ser, ante el pedido de fotocopias, autorícese. Pero eso, desde que yo soy chiquitito, eso lo firmaba un juez. Bueno, ahora lo puede firmar el director de la oficina judicial. Que en Chile, modelo de inspiración de esta reforma, puede ser licenciado en administración de empresas, ingeniero en informática. No es necesario ser abogado, porque lo que importa es la eficiencia. Entonces, hagamos una cuestión de eficiencia. Toma, Roberto, un robo. Oscar, un robo. Toma, Roberto, el encubrimiento de la causa mía. Toma, nombre. Gonzalo, toma, un homicidio triplemente calificado. Bueno, en 2 meses lo tiene que tener resuelto. Supongamos que Oscar lo resuelve. Roberto me va a decir, se jubila antes o se va o pide licencia, no lo va a resolver. Y Gonzalo dice, te lo resolví. Ahora, ¿qué podemos decir? Que es, ellos dos son eficientes y él es ineficiente. O sea, el concepto de eficiencia con el derecho procesal penal no parece llevarse siempre de la mano, porque una causa no es igual a otra. Más allá de la complejidad del asunto, de la cantidad de detenidos, de la naturaleza y multiplicidad que pueden tener las víctimas. El otro día hablaba con Virginia. Una causa que llega a un juzgado y que llega al patrocinio, con abusos sexuales a 14 niños en un colegio, en un jardín de infantes. Es lo mismo que una causa de robo con armas con la persona detenida, prendida. 14. Que todavía se sigue haciendo la cámara Gesell. Entonces, esa idea de eficiencia que se nos quiere trasladar de, digamos, un punto a tener en cuenta también. ¿A qué nos lleva la eficiencia? A decirle, que a veces pasa en la etapa del diario, lo detuvieron hoy, el viernes tuvo sentencia. Cuando leemos la bajada de la nota, el señor firmó un juicio abreviado. Lo que estamos teniendo, para que ustedes tengan presente también este dato, más o menos a ojo buen cubero, estamos teniendo un nivel de juicio abreviado similar al de Estados Unidos. Hay tribunales orales que me dicen, ya no me acuerdo cuándo fui en el último juicio. Porque abreviado. Y eso que no se modifica en este código los 6 años que tiene el Código Procesal Penal actual. Pero en Provincia de Buenos Aires, con 15, ya ahí es mucho más fácil abreviar. Mire, o me abrevio su juicio oral es en el 2018. Moreno, por ejemplo. Entonces, es interesante ver cómo la eficiencia en muchos de estos países fue de la mano con una utilización a mansalva del juicio abreviado, más allá del juicio de valor que puedan tener, si es constitucional o no constitucional, una utilización en cantidad de juicio abreviado y un crecimiento de las tasas de encarcelamiento. Entonces, me parece que un punto es el análisis crítico, que no se haga tatuaje de henna, insisto, por 5ª vez, de persecución penal inteligente, destrezas orales, litigio estratégico, porque nosotros estamos para otra función mucho más social que esos eslogan de señaladores que ahora están instalándose como que si el que no dice eso está equivocado. Y el segundo punto me parece que tiene que ver más a nivel profesional y humano. Ustedes están acá por algo, por interés, por compromiso, porque el tema los moviliza. Y me parece que realmente este código va a separar aguas, va a separar la paja del trigo entre quien realmente quiere comprometerse con el derecho de la víctima en cualquiera de sus formas y quien se conforma con la burocracia judicial. Porque realmente este código está hecho para ser un funcionario judicial con la menor cantidad de trabajo posible. Si uno lo toma literalmente, puedo sacarme de encima hoy de mi escritorio el 85%, 90% de mi trabajo lo puedo sacar. Porque no son causas que justifiquen una intervención de un ministerio público en esta dinámica que antes les comentaba. Entonces me parece que tanto el patrocinio como la Facultad de Derecho van a tener que, en algún momento, y ya lo habíamos hablado con Virginia, articular
de un modo completamente distinto, porque el patrocinio está ocupando un rol en el acceso a la justicia que yo no le conozco hace muchos años, por la cantidad de gente que está viniendo. Y a partir de la puesta en marcha de este código va a venir muchísima más gente a la cual se le cerró la causa, a la cual no tiene posibilidad de tener un abogado para ser parte querellante, etcétera, etcétera. Ahí me parece que el compromiso humano, nuestra fibra íntima, nuestras ganas de ser abogado, van a tener que realmente ponerse sobre la mesa. Va a ser una prueba de fuego para los que quieran dedicarse al derecho penal. Muchísimas gracias por su atención y le dejo